pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Buenas, queridos amigos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares, gracias por permanecerse atentos a este programa que es de bendición en este canal 78, este canal de amor de Dios. Este es un programa del Ministerio Unidos por Siempre, restaurando matrimonios firmes en Cristo Jesús. Este es un ministerio exclusivamente, especialmente para la restauración de matrimonios. Y por eso compartimos como matrimonios en este día. Hoy vamos a hacer un programa animado fuera del concepto mercantilista, pero lleno de amor. Aunque mañana es un día comercial, porque todos los días es día del amor. Entonces hoy vamos a hacer un día especial. Por eso estamos, como es de matrimonio, estoy con mi esposa, mi esposa preferida. De las 10 que tiene. De las 4 que tengo. Y un matrimonio que vamos a dejar que ellos se presenten, a ver cuántos años tienen de haber llegado, dónde trabajan, cuál es la profesión, a qué se dedican, pues para que la gente los conozca. Pues. Muy buenas noches a nuestro público televidente, de verdad, del Ministerio Unidos por Siempre. Mi nombre es Rodolfo Medina, yo trabajo aquí nomás cerquita, en Canal 13, soy gerente de informática. Llegamos aquí al ministerio hace 5 años y medio. ¿Cuántos años tenemos de edad? 51 años. ¿Llegaste hace 4 años? 5 años, 5 años y medio. Okay. Hace 5 años y medio venimos a este precioso ministerio. Sí. Y aquí estoy acompañado también de mi esposa Angelita. Déjala a ver si habla ella. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Ángela López, mi esposo Rodolfo Medina. Yo trabajo en la UNAM Managua, en el área de informática, y como decía mi esposo, llegamos a este hermoso ministerio hace 5 años y medio. Tremendo. ¿Y cómo ha cambiado? Bueno, para los que no conocen, mi esposa queda mundialmente como Corita. Doña Corita. Mi esposa, estamos cerca de los 42 años de matrimonio. Bueno, la mayoría lo soportó, el mal tiempo, la mala tempestad la soportó ella, pero bueno, ya tenemos más de 42 años de estar juntos. Y estamos aquí pues para hacer un programa de edificación para quienes escuchan este programa. Hombre, también estamos aquí, amor, para decirle a los matrimonios que ahora por cualquier cosita se divorcian, que si estamos aquí nosotros con 42 años de casados, también ellos pueden aguantar, que no es cosa de estar cambiando, como cambiar la refrigeradora, como cambiar el microondas, como cambiar la cafetera, es cosa de pararse en la brecha, en la brecha y agarrarse de Dios, y aquí estamos. Porque la mayoría de los matrimonios que le hemos presentado, todos vinieron heridos y sangrando, y no fue excepción el nuestro. Pero no se trata de compartir la vivencia de nuestro matrimonio, por eso los traemos a ustedes como invitados, ya son conocidos, pero para mí primera vez que yo los estoy presentando, así es, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuáles son las crisis mayores que tuvieron en el matrimonio ustedes? ¿Cuáles fueron los tuyos bajo tu perspectiva como esposo, y cuáles son, qué dice Angelita, cuáles son los verdaderos pegones que tuvieron en el matrimonio ustedes? Bueno, para comenzar, don Lázaro, en el matrimonio de nosotros, cuando venimos aquí al ministerio, venimos desbaratados totalmente, de tal forma de que
Yo odiaba a mi esposa me detestaba, no nos soportábamos, pero todo esto debido a muchos años de maltrato por parte mía. ¿No la golpeaste? No. No la golpeé físicamente, pero sí emocionalmente. Y eran golpes durísimos. Pero lo tuyo era infidelidad, ¿qué cosa era? ¿Droga? ¿Qué? ¿Pornografía? Bueno, es que el problema, Lázaro, es que cuando desde pequeño yo sufrí un abuso sexual. ¿Fuiste abusado sexualmente? Sí, cuando tenía 8 años. Entonces, a partir de ese abuso, cuando yo estaba de niño, ¿verdad? De la edad de los 8 años, ese abuso transformó mi vida totalmente, porque trastocó todo mi carácter, mi forma de pensar, mi ser, y me volví un hombre huraño, tosco, iracundo, colérico, mentiroso, pornógrafo, borracho. ¿Qué no le podría decir más? Imagínense, tenía casi todos los vicios. Me imagino que esta era una carga muy pesada para vos, la vergüenza, el daño emocional que te causaron, y vos viniste como joven tratando de cubrir todo ese dolor con cosas que el mundo te ofrece, con alcohol, con adicciones, con violencia. Eso son formas de escapar a una realidad que tal vez... ¿No le contaste a tu mamá de esta circunstancia? ¿Cómo no? Yo le conté, don Lázaro, a mi mamá cuando estaba pequeño, ¿verdad? ¿Qué te dijo tu mamá? De esa situación, pero mi mamá más bien lo que me dijo fue que me quedara callado. Y entonces, al quedarme callado, yo me quedé con todo ese sentimiento. ¿Te sentiste con ayuda o te sentiste solo? Me sentí solo, desesperado. Porque este caso, Rodolfo, no sos la excepción. No sos la excepción, vos. Hay muchos hombres que mayoritariamente se conoce del caso de las damas, ¿verdad? De las mujeres, pero también se conoce de hombres que han sido abusados sexualmente en los primeros momentos de esa edad. O sea que vos no sos una excepción, pues, y gracias a Dios que no agarraste el otro camino, que sos, pues, Fíjense, don Lázaro, que casualmente yo he estado viendo las noticias de lo que últimamente han estado sucediendo con los niños, de los que han sido abusados, ¿verdad? Y muchos padres no saben lo que un niño pasa por ese periodo después del abuso. Piensan de que el niño queda que con abracito o cualquier cosa así lo puede calmar ese dolor, ¿verdad? Pero en mi caso, por ejemplo, que no estaba mi papá porque nos había abandonado, solo estaba mi mamá, ¿verdad? Y cuando yo le cuento a mi mamá me dice eso. ¿Tu papá vive, Rodolfo? No, ya falleció. ¿Falleció? Ya. Y decía, vos decías en ese momento que estuviera tu papá a tu lado, no te hubiera ocurrido esto, porque esto ocurre en estos percances, estas situaciones mayoritariamente ocurren en aquellos hogares donde el padre ha abandonado el hogar, y entonces los hijos quedan a la intemperie. Eso es lo que pasa, pues no quiero decir que también en hogares donde permanecen los dos, aunque esté físicamente, pero que no esté en su hogar, suceden abusos, pues. Pero es decir, cuando sucede esto, toda la estructura mental, todo su ser es transformado, es lacerado, es lastimado, el pecado te desbarata de tu mente, todo, sentir vergüenza, porque solo a mí, y comenzás a sentir un hombre inseguro. ¿Te acordás que yo te decía que una de tus características era ser un hombre inseguro? Sí. ¿Sí era, Angelita? Así es. Por el daño emocional que te causaba de tu niñez. Y esa inseguridad es lo que me provocaba también ese odio y el rencor que caminaba. Ya, porque también cuando lo que estaba comentando usted, que como no estaba mi papá en ese momento, y mi mamá me decía que me callara. ¿Y vos pensaste llevarte ese secreto hasta la tumba? Hasta la tumba. Yo no pensaba compartirlo con nadie. Contrario a lo que dice la palabra de Dios, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confesare y se apartare alcanzará misericordia. Sí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Contrario a lo que te decía tu mamá,
que casi la mayoría de nuestros padres fueron ignorantes de la palabra. Así es. La gran mayoría de nuestros padres, la gran mayoría, no quiere decir que hay algunos, pero la gran mayoría de nosotros no nos bendijeron, no tuvieron la oportunidad de tener una Biblia, de tener la palabra a mano, porque esto es contrarresta y hay cosas que la palabra dice, no hay nada oculto. Sí. Pero ¿Qué? Rodolfo, cuando conoces a Angelita, vos le contás, cuando se casan ustedes, vos le contás a Angelita Yo se lo cuento como unos 8 o 10 años después de casado, porque no tenía, o sea, no me sentía con el valor, principalmente, Con la porque yo vergüenza. confiaba sí, y la vergüenza. El valor y la vergüenza, eso es lo que yo no le pude contar a Ángela desde que andábamos. ¿Cuántos años de casado tenés con Ángel? 26 años de casado. O sea, que a los 10 años fue que le contaste. Sí. Ahí, Angelita, ¿qué dice? Mire, cuando yo lo conocí a él, yo lo miraba un muchacho estudioso, exitoso, porque estaba en segundo año de su carrera, que era ingeniería civil en ese momento. Entonces yo lo miraba como un muchacho bueno, tranquilo. Entonces cuando él andaba proponiéndome que Lo jaláramos, miraba usted como la última Coca-Cola del desierto. sí, yo lo miraba muy bien y era bien guapo, elegante. Bueno, Entonces, eso usted lo vio. Pero no me Ujú. meta en eso, ¿verdad? porque usted no lo conoció cuando era joven. Entonces, en ese momento, él me mostró una imagen que nada que ver con lo que realmente era. Y luego empezamos las alencias y jalamos un año. Pero después, cuando ya me casé con él, ¿verdad? Nos casamos, como al mes empezó el martirio, porque él empezó Jalaron y hasta que se casaron tuvieron relaciones o travesieron antes. Sí, no tuvimos relaciones prematrimoniales. Ah, tremendo. Nada, Sí. fue Porque un normalmente año perfecto. lo que normalmente pasa es Ujú. que siempre se tienen relaciones extramatrimoniales. Ujú. Pues nosotros 28 días, nada más los 28 días estábamos teniendo relaciones sexuales. Es que el testimonio no es tuyo, mi Ah, amor, bueno, sí, es este es tuyo. Ah, bueno, Ok, entonces, bueno, nos casamos, ¿verdad? Y al mes él empezó sus andanzas como que soltero casado. O sea, él se sentía soltero y la casada era yo, porque él andaba con sus amigos, divirtiéndose, tomando. Y entonces en ese mes, que le digo, al mes de casado, llegaron a tirarlo allá a la puerta, bien tomado, que no sabía ni cómo se llamaba. Y entonces ese día fue que me decepcioné al verlo así, porque yo nunca me imaginé que él tomaba a esos niveles. Y en ese momento me di cuenta de que tomaba, fumaba, le gustaba andar con sus amigos de parranda y tenía todos los vicios que él mencionó anteriormente. Entonces, producto de eso, yo me fui decepcionando cada día más con él por ese comportamiento. ¿Y a los cuántos tiempos quedó embarazada usted? A los 2 años, al año y medio. Al año y medio. Sí. Brian. Al año y medio, que es el mayor. Brian. Sí, Brian. ¿Quedaste embarazada, Angelita, ya sabiendo lo que era tu novio? tu marido? Sí, al inicio pues yo lo miraba que tomaba bastante. ¿Usted no y tomaba? No, yo Ni no nada, nunca ni una, tomé. ni una. No Nada. me gustaba en Era- absoluto el Y licor eso ni que la yo cerveza. varias veces la La induje, quisiste Sí. hacer borracha. sí, pero y no. Sí, fíjese que gracias a Dios. si todo los que se reunían a tomar me decían a mí toma, hasta me preparaban Qué el mujer más trago. aburrida, decía. Sí, me decían qué aburridísima que es esta esposa tuya, le decían a Rodolfo, no le gusta tomar, no le gusta nada, ni cerveza ni licor. Entonces le digo yo, es que a mí no me gusta, no puedo tomármelo a la fuerza. Gracias a Dios no caí en eso. Y luego pues las cosas fueron empeorando en la relación, cada día era más decepciones. Después salió con eso de la pornografía, que era algo que nos afectó enormemente en la relación matrimonial. Y después, Él la vio y también la indujo a usted. sí, pero realmente a mí como que no me gustaba. O sea, no me gustaba, la miraba porque, en fin, Porque esta es
el daño terrible que está causando en los hogares, y silenciosamente dicen, pero este es un daño abriéndole las puertas al diablo. Y en niños menores que le dan como premio un celular y lo que le están dando es las puertas de la muerte. Es decir, entonces usted no rechazaba esa cosa. Sí, yo le decía a él que no me gustaba y me molestaba que se pusiera a ver, pero eso era tan fuerte en él que no podía evitarlo. Yo le decía, no hagas eso, pero realmente no había manera de que él lo pudiera superar. A veces decía, ya no voy a continuar, pero después volvía a caer en lo mismo y era un ciclo. Entonces eso nos fue dañando la relación también y los otros vicios hasta el punto de llegar al divorcio. ¿Y quién estaba provocando el divorcio? Pero me contesta después de esta pausa, de este pequeño corte que vamos a hacer hoy. ¿Quién provocó o quién gestionó o quién llevaba adelante el divorcio? Me lo contesta después, oye. Ok. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Decía Angelita que su matrimonio ya estaba buscando el divorcio. ¿Y por qué no se llevó a cabo el divorcio? Bueno, la que decidió divorciarse de él fui yo. Entonces él me decía, si quieres divorciarte, paga vos el divorcio, porque yo no voy a poner ni un peso, me decía, para divorciarme. La cosa es que anduvimos buscando varios abogados y nos cobraban bien caro por el divorcio. Y como él decía que era yo la que iba a pagar, entonces ahí estábamos, que no nos divorciáramos. No se divorciaron. Porque él no quería pagar, entonces, pero al final digo yo, ok, voy a ir al bufete jurídico de la UNAM, que ahí no me van a cobrar mucho, porque ahí nos cobran barato. Mucho mayor, con mayor razón, porque trabajo ahí. Entonces me fui. Pero la señora, la abogada, era cristiana, es cristiana. Y entonces ella nos dijo que por qué nos íbamos a divorciar, que éramos una pareja bonita, que por qué no buscábamos otra alternativa, que si queríamos que nos diera una consejería. Entonces nosotros le dijimos que no al inicio, pero después le aceptamos a ella que nos diera consejería. Era una consejería matrimonial pegado al cristianismo siempre, ¿ves? Entonces nosotros aceptamos, pero en ese momento mi esposo todavía seguía mintiéndome porque tenía un adulterio, es decir, él andaba adulterando con otra persona. Y él decía que sí, que quería reconstruir el matrimonio, pero no había terminado la relación con la amante que tenía. ¿Ves? Entonces cuando yo lo descubrí, me enojé tanto que le dije, hasta aquí, ahora sí, definitivamente le digo a la doctora, quiero que me haga la hoja de divorcio para firmarla, porque yo no puedo seguir en esta situación. Angelita, después de haber conocido de Cristo, ¿crees que por esa situación es correcta o incorrecta tomar una decisión de divorcio? Con este conocimiento que tenés de Cristo hoy, después de haber conocido de Cristo, ¿crees que era correcto tomar una decisión de divorcio en esos momentos? No, ahora creo que no es correcto. ¿Y cuál es lo que se debe hacer en esos casos? En ese caso lo más recomendable es buscar ayuda una consejería matrimonial que sea cristiano, es decir, como enfocada en la palabra de Dios, es decir, pegarse de Dios. No vale la pena perder un matrimonio por eso, pues, aunque no es fácil, pues, sí, una traición. Es difícil, es difícil. Angelita, pero vos decías que Rodolfo cayó en la pornografía. Sí. Muchos varones, los jóvenes, no creen que la pornografía afecta. ¿En qué afectaba el matrimonio? Pues a nosotros nos afectó tremendamente porque teníamos muchos problemas, es decir, en el momento de la relación no era una relación amorosa y bonita como debería de ser de un matrimonio, sino que era
lujuriosa. Lujuriosa, y entonces eso a Lasciviosa. mí me molestaba y yo no me sentía bien con eso. O sea, esa manera de lujuria tener la y relación. lascivia es un pecado para Dios. Exacto, entonces esas cosas a mí me molestaban y yo no me sentía, me sentí incómoda. Me sentí incómoda y además sentía que no era una relación sana. Sí, Angelita. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo llegan al ministerio ustedes? ¿Cómo se quitan la idea de la cosa del divorcio? Bueno, en ese momento la doctora nos dijo que fuéramos al encuentro de aquí del Ministerio Unidos por Siempre, porque nosotros ya teníamos la invitación y habíamos llenado todos los papeles, el formato y todo. Entonces, pero yo no quería ir porque como él andaba siempre con la amante, yo no quería aceptar. Entonces ella me dijo, vayan al encuentro y después vamos a ver lo del divorcio. Dice, si no se soluciona después que vayan al encuentro, entonces yo sí les voy a hacer el divorcio, me dice. Entonces así nos fuimos al encuentro. ¿Y qué pasó en el encuentro? En el encuentro lo que nos sucedió fue algo bien bonito. O sea, yo fui a un encuentro pero no sabía ni de qué se trataba ni nada. Pero el encuentro se llama una cita para dos. Pero uno piensa que la cita es con el esposo y realmente es un encuentro con Dios el que tiene uno. Porque yo sentí que la presencia de Dios se sentía en el encuentro. Y iniciamos el proceso de perdón. Que yo, o sea, increíble, porque yo no lo perdonaba a Rodolfo ni que me lo pidiera, pues, de rodillas. Pero en ese encuentro yo sentí la necesidad de usted hacerlo. fue también adúltera, ¿no? Sí. ¿Y cuáles fueron las causas que la...? Bueno, el mismo comportamiento de él que ya me tenía cansada, porque no había paz en el hogar de nosotros. ¿Para que se fuera? Sí. Como no había paz, entonces yo quería sentirme en paz y sentía que toda la guerra que había era provocada por él. ¿Usted pensaba que haciendo eso Exacto. se iba a ir? Entonces digo yo, si él se da cuenta que yo ando con otra persona, él se va. Pero ¿qué va a hacer? No fue así. ¿Se pegaba más? Se puso insoportable, o sea, los problemas se triplicaron. Ah. Y entonces la situación se volvió insoportable completamente. Pero ¿y cómo se da cuenta Rodolfo? Que vos se lo confesaste, ¿no? Es que no necesariamente. Él tuvo sus técnicas para investigar. Ah, como es cibernético. Que comparta él. Lo que pasa es que yo comencé a sospechar. Ya, y entonces en ese momento, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta de que Ángel andaba con otra persona, yo quería estar seguro de que realmente ella me había traicionado. Y entonces yo le hackeé las cuentas de correo, el celular, la computadora. Yo le robaba las contraseñas y todo. Yo me daba cuenta de todo lo que ella escribía. Entonces en ese momento, cuando yo le hacía las capturas de los textos y todo, ¿verdad? Ahí es donde me doy cuenta, incluso hasta quién fue la persona y todo. Entonces yo le dije, mira, así. Entonces me recuerdo, ¿verdad? Que Ángela me dice, sí, me dice. O sea, ¿te diste cuenta antes de ir al encuentro? Sí, eso fue antes del O sea, encuentro. Vos te dabas cuenta de que ya te había sido infiel antes de ir al encuentro. Sí. Y que es la experiencia que tenés en el encuentro. Sí, eso mire, cuando yo me doy cuenta fue como unos 2-3 meses antes de ir al encuentro. Ya, entonces en ese momento yo le digo, mira, ¿y esto? ¿Qué? Me dice. ¿Vos lo provocaste? ¿Cómo que yo lo provoqué? Sí, vos lo provocaste. ¿Y cuál es el problema? Ahora yo quiero que te vayas así. ¿Ya te diste cuenta? Andate. Entonces le dice, ¿vos querés que me vaya? Pues mira, te voy a hacer lo contrario. Porque mira, en la casa está mi nombre, porque en ese momento estaba mi nombre en la casa. Está mi nombre, entonces todo esto lo que está aquí es mío. Y si vos te querés ir, pues andate, le digo, la puerta está abierta. Si vos querés te ayudo, te listo la maleta. Mire, y comenzó una guerra terrible. Fue campal la guerra. Pero eso era antes. Ahora, bueno, y cuando llegas entonces con toda esa atenuante, pues llegar al encuentro. ¿Cuál es la experiencia que tenés en el encuentro? Cuando nosotros llegamos al encuentro, yo lo primero, ¿verdad? Que me encuentre con Dios y
el perdón que tenía que yo hacerle a mi papá, porque ese fue el primer perdón. A tu papá. Sí, ¿Y perdonaste en qué momento a los que te usaron? en un programa de televisión aquí, un año y medio, casi 2 años después del encuentro. Porque perdonar a la Angelita te costó mucho, ¿no? Sí, también. ¿Cuánto tiempo? Como 6 meses. 6 meses, No, 8 yo creo que meses. era más, pienso Sí, que- yo creo que llegamos al año. Porque yo digo 6 meses, 8 meses, pasaste porque fue el el primer encuentro, paso. pasaste los encuentros Sí, después un reencuentro, después otro reencuentro. y no la habías perdonado, o ya la No, habías. no, todavía no. Es que eso fue un pasito a pasito. Eso no es que yo le iba a decir a ella, ok, te perdono todo lo que me hiciste. Ya, hasta ahí nomás y comencemos de nuevo. No, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo se sentía usted? ¿Sentía usted que le había perdonado Angelita? Pues para serle sincera, yo siento que a él le costó menos perdonarme a mí. Pero a mí sí me costó perdonar porque yo sentía que era una lista interminable lo que yo tenía que perdonarle a él. ¿Cuánto El tiempo pasaron? maltrato psicológico, maltrato emocional, todas las... Esas eran las cosas de la demanda que le estaba poniendo. Entonces, digo yo, esa es una lista que nunca termino de decir, o sea, de perdonar. Pues. Después del encuentro, ¿cuánto tiempo le llevó a usted perdonarlo? Porque el perdón, es decir, no es como que le voy a hacer un favor a de perdonarlo, no. Ujú. Usted tiene que perdonar porque es un mandato de Dios. Exacto, así es. Y el que no perdona no entra al reino de los cielos. Así Entonces, es. ¿pero cuánto tiempo le llevó a usted? Mire, aproximadamente unos 2 años. Y Es que era bastantes cosas que tenía que Sí, perdonar. y todavía después de esos 2 años fueron saliendo otras cosas. Y así poco a poco fueron saliendo. Incluso, como decía mi esposo, en uno de estos programas salió una de las últimas cosas que yo le he perdonado a Rodolfo, porque todavía eso no había salido a relucir, por lo tanto no lo había ¿Y qué perdonado. cosa era? Era que cuando, mire, él tuvo 5 infartos y durante todo ese proceso de recuperación, yo me esmeré en el cuido, le puse aire acondicionado y todo en el cuarto para que no le pasara nada, porque decía el doctor que con los calores no podía estar. La cosa es que todas las atenciones. Y después que pasó todo, digamos como a los 2 años tal vez, más o menos que ya él estaba recuperado, me di cuenta que andaba de adúltero otra vez. Hombre, Marinda. Y entonces, ¿sabe? Yo me sentí mal. Y aquí estaba doña Gloria Cordón y ella me preguntó, ¿y cómo te sentiste? Me dice, después de ser tan cuidadosa y de darle todas esas atenciones, que sea adúltero de nuevo. Traicionada. Súper traicionada me sentí, le digo yo. Y en ese momento le dije eso y ya el programa terminó, pero después yo me quedé con eso. Pero ya lo perdonó. ¿Sí? Sí, O sea, porque no hay yo que le nada dije... raro a la salida de aquí, No. No. No, a la salida yo le dije, mira, le digo yo, me golpeó eso, todavía me golpeó. Entonces él me pidió perdón. Sí, a la salida del Sí. programa. En ese momento yo también me percaté de que no había confesado eso con ella y lo habíamos hecho. Es que la había lastimado. Y que la había lastimado. Entonces, inmediatamente cuando salimos allá, yo le pedí perdón a ella. Porque le digo, no podemos nosotros seguir, avanzar, dar un paso más, si vos te quedas con eso. Sí, me dice, yo sé, yo entiendo que ahora sí que tengo que perdonar. Fue uno de los perdones más bonitos que ha hecho mi esposa conmigo, porque... ¿Qué más le impactó a usted? ¿Te impactó el encuentro? Pero en los post-encuentros, ¿qué fue lo que más te gustó a vos? A mí lo que me gustó más... ¿O que más te disgustó? No, es que no me disgustó nada, sino más bien a mí fue ayudarme a encontrarme. O sea, es todo esos testimonios, las palabras que se da ahí, me ayudó primero a encontrarme con Dios y segundo a encontrarme yo mismo, porque yo estaba bien lastimado, a encontrar ese niño que yo tenía ahí oculto, que estaba solitario todavía llorando. Y yo recuerdo que cuando estábamos ahí, yo salí llorando. ¿Hasta qué tiempo te sentiste
verdaderamente libre, que habías perdonado por completo? Hace como 2 años. Hace como 2 años. ¿Y usted, Sí. Angelita? Bueno, mi proceso de perdón duró más o menos como 2 años, pero después las cosas que fueron saliendo, hace como unos 3 años tal vez. Es decir, en un proceso de 3 años. ¿Y qué decían los hijos en esas circunstancias? ¿Qué clase de familia tenían ustedes? Mire, para serle sincera, al inicio de los posencuentros nosotros teníamos serios problemas, porque cada cosa que iba saliendo, Rodolfo decía que ella no iba a seguir, y era una lucha. Entonces yo le decía, bueno, allá está el papel, ya solo de firmarlo, le decía yo. Si vos no querés, Bajo amenaza. si vos no querés, le decía yo, allá está el papel, solo de irlo a firmar. ¿Ya lo rompieron Entonces, el papel o todavía lo amenaza? no. Hay papel todavía. No, ya no lo amenazo. Ya no. Entonces, lo que le quiero decir es que en todo ese proceso inicial, los muchachos decían, para ir desvelando, si están lo mismo, o hasta peor, lo veo yo, porque más Ustedes lo pelean. ponen en reuniones sociales nada más, decían los chavos. Pero después de un tiempo, como a los 3 años, ellos empezaron a ver los cambios ya. Y ahora están súper convencidos de que hemos tenido un cambio, que ellos lo han notado. Pero ustedes Sí. se dan cuenta, porque estamos hablando para matrimonios, para padres, para esposas, que no se dan cuenta que en esta batalla del matrimonio quienes están más lastimados son sus propios hijos. Así es. A quienes más deben de amar son los que más lastiman. Por eso te estoy preguntando cuál era el efecto que producía en sus hijos la guerra campal que ustedes tenían en el matrimonio. Bueno, por ejemplo, en mi caso, don Lázaro, era con mi hijo mayor. En mi hijo mayor llegó un determinado momento en que yo iba a golpear a Ángela. O sea, que llegué a la furia total. Era tal que se me iba a salir un golpe para darle a Ángela. Y entonces se metió mi hijo y me dice, papá, me dice, yo hasta aquí he aguantado, pero si usted toca a mi mamá, me va a perdonar, pero yo no voy a permitir eso y lo voy a respetar. Entonces yo más bien me encolericé más y le dije, espérate muchachito, y le comencé a decir barbaridades a mi pobre hijo. O sea que lo enfrentaste a tu hijo. Sí, más bien lo enfrenté a él y me iba a agarrar a los golpes con él. Entonces yo le creé una herida tan profunda en mi hijo de que después me costó buscar cómo curar esa herida. Y en el pequeño, él miraba los pleitos de nosotros y entonces llegó un determinado momento en que el niño vomitó de los ¿El niño? nervios. Sí, él Ah, pobrecito. vomitó de los nervios porque O sea, estaba viendo que no hallaba qué hacer. Porque hay muchos niños que la válvula de escape que tienen es comerse las uñas, se orinan, no prestan atención en clase, tienen actitudes de rebeldía, no duermen, tienen insomnio, yo no sé cuántas cosas más Sí. les pasa, pues, pero es una... Ahora, si esta crisis del matrimonio es tan fuerte y dolorosa para personas adultas, ¿cuánto será más esta circunstancia para el corazón de los niños que aman más a sus padres que el amor que los padres le tienen a los hijos? Fíjese que ahorita que estaba hablando de eso, estaba recordando que nuestro hijo pequeño, él padecía, era de terror nocturno. Él no podía dormir solo en su cuarto. Y yo era, mire, tan nefasto, tan dañino, que yo le decía, usted es un hombrecito. Y como hombrecito usted se me tiene que quedar ahí en el cuarto. Y me levantaba encolerizado. Y agarraba una faja o lo que tuviera a mano y lo agarraba el chavalo y bam, me lo llevaba al cuarto, mire. Y aquella criatura como lloraba. Y el otro que también había pasado por lo mismo, decía, papá, no siga con eso. Y se me enfrentaba también. Y entonces, espéreme, le digo, aquí el que manda soy yo, le decía. Era un animal, ¿verdad? Y todas esas cosas también la miraba la Angelita. Sí, La- claro, la- no la palabra de Dios se dice- ponían. Dice, y a vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos. Sí. No lo llegué al grado último de la desesperación, pues, porque los hijos
si los hijos se oponen a los padres, acarrean maldición. Sí. Los culpables son los padres, pero el hijo agarra la maldición porque es. irrespetan al padre. ¿Iba a decirle algo, Angelito? No le iba a preguntar nada, todo te lo has llevado el No, pero dice que no, después no me da, no. Y entonces fíjese, don Lázaro, yo agarro la cosa. y ese fue también otro parte del proceso de perdón, porque el proceso de perdón no solo se da en el matrimonio. Pero me está diciendo lo de Brian, y lo del niño, ¿cuándo es que comenzaba a vomitar de nervios? La Cori me dice que cuando llegaba solo sentía el ruido de la camioneta y se le daba vuelta el estómago, adulto. ¿Cómo será esta circunstancia En un niño. para un niño que está viendo el drama de separación de su padre? Y él lo ¿Cómo llegó a es? decir. Y todavía nosotros lo llevamos de un psicólogo porque él bajó su rendimiento y se nos puso un niño retraído. Y entonces yo decía, ¿será que este niño estará pasando el mismo problema que yo pasé? Y no me daba cuenta de que éramos nosotros los que estamos provocando el problema en la criatura. Bueno, yo noté, ¿verdad?, de que ese problema que teníamos nosotros en nuestra relación matrimonial le afectó a los muchachos. Al mayor se puso bien, con un carácter bien difícil, se llenaba de ira con facilidad, todo le molestaba y eso era lo que él manifestaba. Y el otro cayó como en depresión. Se El niño. puso ¿Y qué triste. edad tenía el niño? Tenía como 7, 8 años. Pobrecito. Sí, entonces tenía muchos problemas en clase, no quería hacer las tareas, no quería ni ir a clase. Pero a ustedes no les importaba esa situación, ¿le importaba ¿Cómo su no? problema? A mí me importaba. A mí es que no me importa. Incluso hasta lo llevé a psicólogos y todo, ahí andaba pendiente de él, qué necesitaba, qué le pasaba, pero ¿qué te claro, decía la psicóloga, Angelita? dijo que éramos nosotros los culpables. O sea, que el niño no tenía problema, que éramos nosotros los que le estábamos provocando esa Y situación. vos no le comunicabas a él lo que la psicóloga te decía. Él sabía, Es que la porque psicóloga me lo dijo a mí también. Es que sí. nos trataban por separado, no, Y no eso como no pareja. lo hizo reaccionar y cambiar. Pues en determinado momento, cuando la psicóloga me dijo a mí, de que, mire, me dice, el niño no tiene nada. Yo le he hecho prueba y todo, este es un niño bien inteligente, dice. Es un niño que razona con todo, dice. Pero el problema es que él está viendo, dice, es que está observando que su hogar, que sus padres se están separando. Entonces que su hogar se le está desbaratando. Entonces este niño no tiene seguridad en sus padres, dice. Lo que tiene una gran inseguridad, dice, que es lo que está provocando en él esta depresión y estos estados anímicos. Dice la palabra de Dios, cuando actuamos así, no seáis como el caballo, o como, Sí. parece como que fuera una cosa dura, pero esta es la palabra de Dios, dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ya, somos unos peor que unos animales. Sí, porque todavía los animalitos protegen a sus hijos y yo no, yo más bien los maltrataba. Sí. Bueno, vamos a dejar la última parte tan cortita. Vamos a pasar un mes con ustedes para poderle sacar jugo a este testimonio. Vamos a un pequeño receso. Gracias, estimados oyentes, televidentes. Gracias, porque estamos llenos de amor, compartiendo, escuchando este testimonio bonito, este matrimonio que llegó destruido, pero que hoy son instrumentos para salvación de los matrimonios por la misericordia de Dios. De esta forma podemos decir que nosotros celebramos el Día del Amor. Aunque mañana dicen que tienen un día especial de familia, ¿verdad? No van a hacer una reunión para ir a compartirla con la familia. No nos invitan a nosotros, pero no importa. Ajá, entonces me decía Angelita, ¿qué es lo que te recomendaba la psicóloga? Bueno, la psicóloga No estamos haciéndole mala propaganda a la psicóloga. a psicología. ¿Qué decía ella? La psicóloga nos dijo de que como estábamos en una situación complicada y que no habíamos podido resolver en el matrimonio, que lo más recomendable era que nos separáramos, porque le estábamos haciendo daño al niño. Entonces eso fue lo que yo le dije a mi esposo: mira, le estamos haciendo daño al niño, lo que voy a hacer
es que nos separemos porque vos sos el que quitas la paz en la casa. Y entonces ahí fue que empezó el proceso. Sí. Bueno, y yo aún así yo le decía, mire don Lázaro, porque yo recuerdo como que si fuera ayer, eso es lo que te dijo la psicóloga, no sabe nada, le decía, si una chavala, le decía, ¿cómo le vamos a parar? Espérame, yo voy a ir a hablar con ella también. Y entonces cuando yo entro, ¿verdad? Y hablo con ella, entonces la psicóloga también me dice, mire don Rodolfo, me dice, yo lo atiendo como como el papá del niño, pero también quiero decirle que usted tiene muchos problemas que tiene que evacuar. Y esos problemas que tiene usted es lo que está afectando en su familia, dice, y es lo que está afectando en su hijo. Cuando ella me dice eso, ¡pum!, me trasladé al pasado. Me trasladé a la herida del niño, de la niñez mía, del niño que yo tenía. Entonces, hasta en ese momento yo comencé a recapacitar. Bueno, después de que ya fueron al encuentro, de que pasó el proceso del perdón, de que pasaron varios encuentros, lo metieron como a una lavadora, dale. Qué pareja más dura. Pero bueno, al final, pues por la misericordia de Dios, salieron limpios, pues. Gracias a Dios. Después de tres encuentros, que estamos hablando casi como de 2 años. Como año y medio. Año y medio. Sí, más o menos. El Bueno, primero fueron 8 meses. Podríamos resumir, decime, sí. Angelita, dígame 2 o 3 cosas que Rodolfo haya cambiado, o qué cosas buenas ve usted en él, de ese hombre viejo, con respecto al hombre que Dios ha transformado. Bueno, una de las cosas que ha cambiado fue el carácter. Ha cambiado, digamos que en un 80% de lo que era antes. Sí, claro, porque no estaba perfecto todavía, pero por lo menos ya avanzó el 80%. Sí, el trato, sí, súper. El trato conmigo y el trato con los muchachos ha cambiado. ¿Cómo la trata él ahora, Angelita? Ahora me trata con cariño. ¿Se siente amada usted, Angelita? Sí, ahora me siento amada. Bueno, ¿cómo que dudas? No. No, me siento amada. Tremendo. Sí. Y ahora, vos me decías algo, Rodolfo, que vos te comías a un adulto hace poco te comía, aún llegaste al ministerio y te comías la uña. Andaba como bolillos los dedos. Dejaste de comerte la uña. Sí, fíjese, pero no es que solo me comía la uña, me arrancaba los pellos y me sangraba los dedos. Era tal nivel de ansiedad que cargaba. ¿Qué es lo que andaba vos? Ahora, si el niño, el pobrecito, vomitaba como efecto de una circunstancia sin salida. Sí. Digo, qué desesperación, qué circunstancia atravesaba tu hijo. Ahora, ¿qué cambio ha habido en tu niño? ¿Qué es lo que ven en tu niño? Bueno, ahora, no solo en mi niño, sino que en el mayor, Brian. en Brian. Gracias a Dios, don Lázaro, mire que Dios nos ha permitido, mire, y nos ha llenado con esa misericordia de hacernos el cambio en nosotros. Porque ya con ese cambio que ha efectuado el Señor en nuestras vidas, nos ha permitido tratar mejor a nuestros hijos. Ahora, si el roce de defensa de Brian, en defensa de tu mamá, te provocó distanciamiento con tu hijo. Sí, claro. Y ahora, después de conocer de Dios y que han pasado mucho tiempo en el ministerio, ahora, ¿cómo está esa relación padre-hijo? Pues mire, pasamos un proceso de perdón con nuestro hijo también. Y yo supe, ¿verdad?, que tenía que hacer mi parte en buscar cómo volver a acercarme al corazón de mi hijo. Y nos fuimos acercando, ¿verdad? De inicio era un repelo tremendo, miren. Pero yo después, poco a poco, me le fui acercando a mi hijo, poco a poco, y le decía, hijo, perdóname, yo sé que me porté muy mal. ¿Y cómo está la relación ahora? Ay, ahora sí está excelente. Sí, y la del niño con los dos, miren, por eso es que yo le digo dando gracias, digo, porque mire, ahora mi relación con mi esposa y con nuestros hijos, excelente. Porque la misericordia de Dios
es que Dios llegó a sus vidas Así es. y Él comenzó a hacer el cambio en Cambio ustedes totalmente. y también cambió el corazón de sus hijos. Sí. Mire, fíjese que muchas personas dicen de que todo lo que nosotros decimos es pura fantasía, No, no, porque no, me lo no. comentaron hoy, Ajá. me lo comentaron. Entonces yo le dije a la persona, no son fantasías, porque las cosas que yo pasé con mi familia y lo que pasó mi familia conmigo fue real. No fue ningún invento, no fue ninguna historia que se va a buscar en cualquier parte. ¿No? Son cosas reales que han sucedido en nuestra vida. Rodolfo le hubiera dicho que si él estaba dispuesto a venir a decir lo que vos contás de tu abuso, no es para cualquiera. No, para cualquiera, No sí. es cualquier hombre que va a venir a decir esa cosa. Nosotros lo contamos para honrar a nuestro Señor de donde lo sacó. Pero bueno, que Dios lo bendiga. Angelita, Sí. ¿cómo te sentías vos con esos pleitos entre tu esposo y tus hijos? Porque como madre, no hayas ni que bando oírte, ni al bando de tu esposo, ni al bando de tus hijos. ¿Cómo era tu actuación ahí? Mire, para mí era una situación bien difícil, pero yo siempre me iba al lado de mi hijo, porque yo era una madre súper protectora. Y entonces cuando él se portaba de esa manera con mis dos hijos, yo más bien me enojaba con él, le decía, le faltaba el respeto, todo lo que le tenía que decir yo se lo decía para que se calmara, porque yo lo miraba que era la actitud de él la que estaba mala, no eran los muchachos en sí, sino que era por la actitud de él. Pero no esperabas Ajá. un momento adecuado como para llamarle la atención a él, Ujú. es decir, un momento donde los niños no miraran que te estabas yendo al lado de tu esposo y Ujú. protegiéndolos a ellos. Claro, como madre vos tenías que proteger a tus Así es, hijos, exacto. pero no buscabas ese momento como decirle calladito solo a él, Rodolfo, vos No, fíjese doña delante de tus Corita, hijos hacías ajá. eso. Mire, fíjese que eso lo aprendí hasta que vine aquí al ministerio y hasta que ya andamos en estos caminos de Dios, porque antes yo le decía cualquier cosa a Rodolfo. Para enseñar eso, ¿verdad? Ujú, Pero ahora eso exacto. ya no existe. No, ya no. Ahora lo ocupan para enseñarle a otro matrimonio. Otro matrimonio, Así es. Ahora, el último grupo que tuvieron ustedes como monitores, porque ahora son monitores, ahora le iban a otros matrimonios. ¿Cuál es el último grupo que atendieron? El de San Fernando, Ahí van hasta San Fernando. hasta San Fernando, sí. ¿Cada Ocotal cuánto y le- San Fernando. ¿Ah? Ocotal y San Fernando. Te están viendo allá, mandarle un saludo. Un saludo a todos nuestros hermanos de Ocotal, San Fernando y los estilianos. Ah, Y a nuestro grupo de oración también, ¿verdad, mis hermanos? perfecto. Llevan hasta allá. ¿Y cómo están esas mujeres de San Fernando? Han superado mucho. Sí, varias situaciones difíciles que tenían las han superado. ¿Y cómo es la mujer de San Fernando, Angelita? Porque, por ejemplo, yo observo en Estelí que las mujeres son tan machistas como los hombres. Fíjese La mujer que de San Fernando la miro como yo, más sufrida, más sí, sumisa a yo los noté que varones. son bastante sumisas al marido, fíjese, y Hay una que Eh, son católicas, les gusta ir bastante a la iglesia, les gusta ir a andar en actividades de cristianismo, del cristianismo, sí. Y yo las veo que son bastante sujetas al marido. Sí, Tienen una cosa bonita, la gente del norte se tratan de usted. sí, sí, tienen de usted, pero como le con dicen respeto. usted, y el resto de palabras. de palabras ahí Yo no, le ahí preguntaba no que le a una. dicen usted, le dicen nada más la palabra que le digan hito. pero se la dicen. No, yo las que he oído Sí. de usted, un día le digo yo, ¿cómo es eso que se tratan ustedes de usted si son un matrimonio? Y cuando están en intimidad, usted, no me haga tan duro, usted, ¿cómo es eso? Yo no les entiendo. Entonces me dice, no, nosotros todo es usted, y se tiró la carcajada. Con respeto todo. Respeto sí. todo, y con respeto en ese momento, pero bueno, la verdad que hay que Sí. respetarla. No, y así. Así es. Así Sí. son. Sí, son bien El respetuosos. programa no lo podemos extender más del tiempo que tenemos establecido. Pero los Do- matan, ¿no? Dos, tres cosas que le pudiéramos decir categóricamente, Rodolfo, a los esposos
o a los hombres que nos están viendo? Bueno, lo primero es, uno, que se den la oportunidad, que abran su corazón, que le den la oportunidad a Dios para que pueda ayudarles a salir de cualquier circunstancia que ellos tengan. Dos, que el divorcio no es ninguna salida. No es una opción. No es ninguna viable. opción viable, porque va a doler y duele, tanto para el hombre como la mujer o los hijos. Oye, una cosa, pero bueno, está bien eso. Pero es que el que se divorcia se la va a ver con Dios. Así porque es. Dios aborrece el divorcio. Imagínense, peor la cosa ahí también. Dios aborrece el divorcio. Sí, yo cuando me lo leyeron a mí en el posencuentro de que Dios borra así el divorcio, y todavía me acuerdo que decíamos, ¿a dónde dice? Enséñamelo. Mira, Rodolfo, yo no te lo estoy diciendo, me dice. Aquí está escrito, me decía, que está en Malaquía. Lean Malaquía 2, Sí. 2:16, pero lean de 2:16. todo Malaquía 2. ¿Y Y vos, a- Angelita? Ah, espera, lleva 2 él. Lleva dos. La tercera. Y la tercera, aprovechando en estos momentos, ¿verdad? Que nosotros solo celebramos el 14 de febrero una vez al año. Yo digo que no, debería ser diario. Diario como la primera vez. Rodolfo, ¿cuáles cosas, 2, 3 cambios que has visto en la Angelita de aquella mujer mala? De aquella mujer vieja. Ajá. Uno, lo primero fue su cambio por el perdón. Dos, su cariño. ¿Verdad? Y tres, el amor de Dios. El amor hacia Dios. ¿Es muy cariñosa ella con vos ahora? Sí, ahora sí. Cariñosa, respetuosa. No creas, y desde que te puso el aire para que estuvieras bien fresquito, te amaba. Sí, pero es que yo era el que no entendía. Sí, pero Yo era el animalito que andaba Mira, está perdido. venida. A él le parecía que eso era obligación mía hacerlo, creo yo. Sí, no, Que era- así pensaba. sí. Creía que era hotel que tenía ahí. No, yo pensaba que ella era la que me tenía que atender como rey. Ya, y yo atenderla a ella como mi sirvienta. Imagínese usted qué horrible era. Angelita, Sí. digamos, dígale 3 recomendaciones a esas mujeres que nos ven. ¿Qué pueden hacer para tener un matrimonio con el que ustedes que no servía para mucho, que no tenía alternativa, hacer hoy un matrimonio consolidado, lleno de amor y sirviéndole a otro matrimonio? Bueno, yo les diría a las mujeres, ¿verdad?, que se dispongan a aceptar a Dios en su corazón, porque es el único camino que tienen para reconstruir su matrimonio y su familia. No hay otro. Es la única manera que tenemos para reconstruir nuestro matrimonio y que nuestra familia esté bajo su cobertura. Y que se dispongan y que siempre hay una esperanza, pues, para la reconstrucción de los matrimonios, teniendo fe en Dios. Nosotros hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo. Y nosotros hablamos de Dios, pero no estamos haciéndole proselitismo a ninguna denominación religiosa, porque Jesucristo no es denominacional. O sea, las iglesias ni las religiones salvan. El único que salva es Cristo. El único que ha salvado y restaurado el matrimonio de ustedes y nuestro matrimonio es Jesucristo. Entonces, para que no vayan a pensar que nosotros estamos haciéndole proselitismo no, nosotros no, religiosos no, nosotros somos enteramente espirituales, agradecidos con Dios porque Él nos cambió lo que tenía perdido, nos los ha devuelto y su gracia nos ha salvado. ¿Voy a decir algo, Anita? Sí, realmente la religiosidad no funciona. Lo que funciona es que nos peguemos de Cristo Jesús, porque Él es el que nos ayuda a salir adelante con nuestro matrimonio y con todo lo que querramos hacer nosotros. La religiosidad nos salva. Así la es. relación con Dios es la que salva. Ahora, lo que estamos estableciendo, invitándolo es a que establezcan una relación personal
con Cristo Jesús. Cristo es el que salva, de ahí nadie más. Así es. Yo le quiero dar las gracias por ese testimonio bonito, yo siempre lo escucho y por eso lo vamos a invitar a cenar el viernes del amor. Vamos a invitarlo a cenar, pero bonito testimonio porque hoy testificamos para la gloria de Cristo Jesús. Para Él es la honra, la gloria, el honor y el poder, porque Él es el que transformó nuestra vida. Entonces vamos a hacer yo les doy las gracias, pues porque son transparentes. Pararse aquí no es fácil, venir a decir la verdad, pero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, 32 al 36. Y donde el Espíritu Santo de Dios está, hay libertad. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para quienes nos escuchen y que pueden entender que las circunstancias de su matrimonio no tiene salida. Cristo es la alternativa. Imagínense que yo era ateo. Cuando se quemaron la iglesia aquí por Monseñor Lescano, yo anduve quemando la iglesia. Y vino Él con su brazo de amor, con su amor vino tocándome y cambiándome y restaurando mi matrimonio. Yo no sé cuál sea la circunstancia que usted esté atravesando. No sé si sus hijos están sufriendo o su esposa o esposo. Pero el que cambió nuestra vida también puede cambiar su vida hoy. Yo voy a invitarlo que donde usted esté, repita esta oración. Esta oración es efectiva, es pequeña, pero es poderosa. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad y por su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Hoy le acepto y le reconozco como mi Salvador, como mi sanador y mi libertador. Y le pido, Padre, en el nombre de su Hijo, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.